Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Años y años de sequía. Incendios voraces que consumen miles de hectáreas todos los años. Incendios en su casi totalidad provocados por la desidia o por el instinto criminal del ser humano. Parques nacionales quemados como el de Torres del Paine, Patagonia en Aysén, la Reserva Nacional Mayeco, la Reserva Nacional China Muerta. Tierras que quedan estériles porque la capa vegetal se escurrió como agua entre los dedos. Ríos cada vez más secos. Los extranjeros, cuando se acercan a la ribera del río Mapocho, ven una miserable acequia. Camiones aljibes que deambulan repartiendo agua en el sur de Chile en pleno invierno. El desierto que avanza imparable, contaminación, aire irrespirable. Chile, nuestro país, es uno de los países más afectados por el cambio climático. El tema de hoy, de una constitución para Chile, este programa desarrollado por Bio Bio, la radio de la Unión Europea en Chile, es el medio ambiente, su protección y la regulación a nivel constitucional de la nueva constitución, porque esta nueva constitución será de las primeras que se redactará en plena crisis ambiental global. Nos acompañan esta noche Ivana Olivares, es convencional del Distrito 5 por la Lista del Pueblo, profesora de Historia, gestora cultural y activista ambiental, miembro del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente Choapa, presidenta de la comunidad Diaguita Taucán y también es coautora del libro Diaguitas del Valle Chalinga, Patrimonio, Cultura e Identidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Fernando Estensoro, doctor en Estudios Americanos, académico del Instituto de Estudios Avanzados de USACH, especialista en relaciones internacionales y temas de política mundial, y ha desarrollado la línea de geopolítica ambiental, autor de libros como La geopolítica ambiental global del siglo XXI y El medio ambiente y los recursos naturales como variables políticas y estratégicas de América Latina en el siglo XXI. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Uno de los puntos que estará en el debate constituyente es el medio ambiente y cómo el Estado podrá garantizar que los ciudadanos vivan en un ambiente libre de contaminación. ¿Qué ha pasado en Europa? ¿Cómo se han ido desarrollando las políticas medioambientales? Néstor Aburto, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Desde ya los dejamos invitados a que usted participe durante este programa, Una Constitución para Chile, a través de nuestro WhatsApp más 569-9200-7888. Lo puede hacer también a través de Twitter, @BioBio. La Unión Europea, por lejos, ha sido la organización que desde hace décadas ha venido trabajando fuertemente en instalar el tema medioambiental en el centro de políticas públicas, todas orientadas a elaborar medidas que ayuden a reducir, obviamente, la contaminación tanto a nivel industrial como las emisiones que aportan los ciudadanos. Desde el reciclaje, pasando por diversificar las matrices energéticas, fijar medidas impositivas a centros industriales altamente contaminantes, etcétera. De hecho, uno de los puntos que se ha venido modelando es, por ejemplo, los bonos de carbono, que en la década del 2000 llegaron a proyectos que se estaban desarrollando en nuestro país. La catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, en España, Ana Belén Casares, conversó con Bio Bio, la radio. Abordó varios temas, sobre todo los esfuerzos que están desarrollando los países de la Unión Europea en esta materia. Al respecto, sostuvo que es urgente cursar cambios efectivos, pero también estos deben estar focalizados, dijo ella, en base a las realidades existentes en cada uno de los países. Primero es, obviamente, en las Américas, incluido Chile, hay que cambiar la forma en que la sociedad actúa. Es insostenible, dice ella, seguir. Tiene que avanzar no solo Chile, sino el continente americano. Esto es porque la demanda principal, dice ella, viene de los jóvenes,
porque los jóvenes hoy día no es algo de moda, sino que entienden que esta es una realidad y que es necesario trabajar en ella. Sostuvo varias miradas, la entrevista completa usted la puede encontrar en biobiotv.cl. Ella apunta a que cada uno de los países tiene que, primero, identificar cada una de las temáticas, ponerlas sobre la mesa y con ello elaborar una política pública, pero desde la mirada constitucional ya es un paraguas sustentable. De hecho, sostiene que no existe un modelo a seguir, puesto que en Europa, por ejemplo, se han hecho directrices generales, pero en ningún caso se ha impuesto algo en particular, ya que cada uno de los países debe resolverlo desde el puertas adentro. No creo que haya un modelo específico que sea perfecto. No hay un modelo económico o social que podamos decir esta es la receta perfecta que tienen que aplicar todos los países, un modelo de laboratorio que sería perfecto y que sería el modelo sostenible. Realmente lo que hay es la necesidad de avanzar hacia un modelo con muchas facetas, con muchas características que han de equilibrarse y que han de adaptarse. Para Ana Belén Casares, sostiene que el debate constitucional que se está viendo en Chile y que desde Europa están siguiendo prácticamente día tras día, señala que hay retos como, por ejemplo, poner dentro de las prioridades de la política pública el agua, el desarrollo de las ciudades. Dice que es tremendamente importante, que los jóvenes así lo demandan, ciudades que sean sustentables, que puedan crecer, pero orgánicamente de la mano, por ejemplo, con transporte vial, de bicicleta u otros. También ella pone como ejemplo global los derechos a la ciudad en torno a esto mismo, que es una temática que se está estudiando en Europa. Eso sí, la catedrática española advirtió algo importante. Pensemos que muchas veces estas zonas de sacrificio se ven especialmente castigadas no solo porque desde el punto de vista ambiental están contaminadas, es que eso suele repercutir en que son zonas con una escasa cohesión social, con mucha desigualdad económica, con precariedad laboral o con escasos índices de empleabilidad. Todo eso es un caldo de cultivo donde el modelo, ya no solo ambiental, sino incluso económico y social, también flaquea. Esto dice que ocurre en prácticamente el continente americano, Centro y Sudamérica, muchísimo, que son las zonas de rezago, las zonas donde se contamina, donde hay poca política pública y también hay mucha pobreza, van de la mano. Mientras que Peter Glass, quien es comisionado Delta de Países Bajos y también representante del programa Gobernanza de Agua de la OCDE, sostuvo que en el caso chileno, por ejemplo, en materia de recursos naturales como el agua, debería el Estado controlarlo y con ello entregar algunas concesiones, pero que no sean eternas. Los derechos para tener acceso a agua, para la producción de agua potable o agua de enfriamiento o para la industria, es gobernada por un sistema de permisos, pero estos no son transferibles y al final del día el gobierno puede imponer y también limitar el uso de esos permisos en caso en que haya una sequía, por ejemplo, u otros impedimentos como problemas con la calidad del agua. Europa puso la Agenda 2030 que está en pleno desarrollo, pero miran a nuestro país, como tú decías, Tomás, porque se está dando en un contexto, en una coyuntura muy distinta al debate constitucional que ocurre en nuestro país. Pregunta a nuestros invitados, si tuvieran que describir rápidamente, en algunos trazos, la situación ambiental del país, ¿qué dirían? Iván Olivares. Una crisis estructural, sistémica, gravísima, con consecuencias insostenibles, pero esas consecuencias no recaen sobre todo. La crisis social también responde a un modelo global que se reproduce a escala local dentro de nuestro país, donde hay gente que va a poder sostener bien la crisis como otras que va a salir con mucha dificultad frente a lo que se viene, si es que no tomamos medidas urgentes. Fernando Tensoro. Sí, yo opino de manera... Una radiografía de Chile. Lo que pasa es que Chile no es ajeno, somos parte del ecosistema planetario, esto es una crisis global. La situación de nuestro país es grave, pero es la situación también de muchos otros países y de muchos otros pueblos. Y en ese sentido es evidente que, como decía la profesora europea, ¿ya? Este es un tema que no es solamente ecológico, este es un tema de modelo social, ¿no es cierto?, y económico, formas de vida, entender qué es lo que es una buena vida para el conjunto de la población. O sea, estamos destruyendo nuestro hábitat.
¿ya? La única casa que tenemos. Pero esto no es casual, esto tiene razones, obedece, y desde mi punto de vista, obedece a relaciones de poder desigual. Entonces, en resolver este tema, ¿no es cierto?, es un tema que bueno que se discuta en el marco de la Constitución, porque es un tema que tiene que ver con la forma como vivimos, ¿ya? Y nosotros podemos ser los más ecológicos del planeta, pero la verdad es que esto tiene que ser una cosa del conjunto, y sobre todo, la gran pregunta, desde mi punto de vista, es ¿quién está destruyendo el planeta? ¿Ya? ¿Somos todos los seres humanos, los 7.500 millones de seres humanos que habitamos este planeta? ¿Somos todos iguales responsables o no? ¿Ya? Yo creo que si no partimos por ahí, no vamos a saber realmente cuál es el meollo y la gravedad del problema que estamos enfrentando. ¿Hay algún sistema que haya respetado el medio ambiente? Más allá de que esto es global y por lo tanto si alguien lo hace, otros no lo hacen y por lo tanto no va a ser tan efectivo. Recuerdo, por ejemplo, que las economías centralmente planificadas fueron un desastre ambiental. Alemania Oriental era un desastre, y estoy hablando de los países más avanzados de ese sector del poder mundial de la época. Sí. Los chinos son ambientalmente tremendamente dañinos. Entonces, ¿hay algún sector que uno dice, este es el modelo o no, Ivana? Desde la perspectiva que tú lo planteas, una visión eurocéntrica, por supuesto, claramente no. Ni izquierdas ni derechas han podido sostener una solución a esta crisis sistemática de la cual se viene hablando de los años 70. ¿Por qué? Pero yo no hablo tanto de izquierdas o derechas, porque no sé lo que es China a estas alturas, ¿me entiendes? Claro. O sea, a lo mejor economías centralmente planificadas con menos planificadas, más o menos una cosa así, más allá del... Claro, bueno, el capitalismo es transversal a los modelos políticos que actualmente gobiernan el mundo. Entonces, como es transversal, el capitalismo industrializado no se hace cargo de la responsabilidad que implica este modelo de producción lineal. Extracción, producción, distribución, consumo, descarte, todo es lineal. Entonces eso nos lleva a una crisis global. ¿Hay soluciones? ¿Existen modelos? Por supuesto que sí. Y por eso creo fielmente en empoderar y devolverle el poder a las comunidades ancestrales, a las comunidades preexistentes, indígenas, de los pueblos originarios de nuestros territorios en todo el mundo. Porque fíjate que justamente son ellos, a través de las reservas que existen, por ejemplo, en Colombia o en Brasil, es que se ha logrado detener la deforestación masiva que están viviendo los territorios. Son las comunidades indígenas quienes, a través de la economía consciente con la naturaleza, son las que están resguardando los ecosistemas. Y en Chile particularmente, nosotros somos mestizos y nosotros también tenemos que reconocer esa sangre que heredamos de esta savia antigua que son las comunidades indígenas. Y la Constitución, además de situarse en un contexto de crisis climática, tiene que declararse una constitución ecológica, también tiene que declararse el Estado plurinacional que le haga espacio a este poder que se merecen los pueblos, para que le enseñen a Chile, al Chile mestizo, al Chile capitalizado, al Chile que tiene esa orfandad de identidad, a aprender a vivir con el medio ambiente. Es muy prioritario levantar esas cosmovisiones de respeto hacia la tierra. Fernando, ¿hay algún modelo? Mira, depende en qué situación histórica tú lo quieras analizar, ¿ya? Desde mi opinión, solamente por estar vivo tú afectas el medio ambiente, ¿ya? Entonces, una alternativa, ¿no es cierto?, sería, o sea, si lo queremos extremar, ¿ya? El ser humano ha afectado su medio ambiente, sí. Han existido otras civilizaciones que han afectado su medio ambiente, sí. El problema, pero ¿por qué estamos discutiendo esto hoy día y estamos sentados aquí hablando de esto? Porque estamos viviendo lo que se ha denominado una crisis ambiental global. O sea, por primera vez en la historia se habría puesto en jaque ya no un ecosistema en particular, sino el planeta en su conjunto, ¿ya? Y eso ocurre, esto es cuando se empezó a discutir inmediatamente terminó la Segunda Guerra Mundial. Se institucionalizó en la primera gran conferencia del mundo sobre el estado del medio ambiente que se hizo en Estocolmo en 1972. Ahí las Naciones Unidas pusieron
formalmente, sobre el papel, el mundo vive una crisis ambiental global, por lo tanto se llama a todos los pueblos y países del mundo a luchar contra esto. Entonces, inmediatamente empezó la pregunta, porque está bien, es un tema que es global, nos afecta a todos, pero la gran pregunta, y vuelvo a mi punto de partida, ¿quién está destruyendo el planeta? Hoy día somos 7.500 millones de habitantes, en el año 72 éramos 3.000 millones, ¿ya? Y surgió la misma pregunta, porque vinieron las tesis, porque en la versión oficial, por así decirlo, la políticamente correcta, que es la visión eurocéntrica, la visión del poder, desde la cual se ha realmente impregnado, se ha concientizado, se ha avanzado desde una geopolítica del conocimiento, la forma de entender esto es la visión oficial y del poder, que dijo, el ser humano está destruyendo el planeta. Cuando tú me dices, el ser humano está destruyendo el planeta, me estás diciendo que somos todos, que es la especie, que seríamos una especie suicida, porque seríamos la única especie, ¿ya?, que tendríamos algún gen, algo que nos llevaría a destruir nuestro hogar. Entonces, esa es una visión muy cómoda, ¿ya?, porque resulta que esto sí tiene culpable, ¿no es cierto? Una forma, ¿no es cierto?, un estilo de sociedad que se hizo dominante, que se hizo hegemónica, que fue lo que se conoció, se dice que que comenzó con la sociedad industrial. Bueno, la revolución industrial empezó en Inglaterra, de ahí saltó a Europa y de ahí pasó a Estados Unidos. Por lo tanto, no empezó ni en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil. Si es que tú quieres aceptar, yo creo que esto partió antes, partió con la modernidad, pero esa fue la versión oficial. Esto comenzó y se agudizó en la gran aceleración en la segunda mitad del siglo XX con el desarrollo industrial y tecnológico y con la sociedad del consumo, ¿no es cierto? Vale decir, la sociedad es altamente desarrollada. Y como tú muy bien decías, fundamentalmente lo que se conocía como primer mundo, el mundo capitalista altamente desarrollado, o sea, Estados Unidos y sus aliados, el segundo mundo, que era el mundo soviético y comunista europeo, que también era altamente industrializado, altamente desarrollado, no tan alto como Estados Unidos y sus aliados, ¿no es cierto? Por eso era el segundo mundo, y después venía el resto, que eran los subdesarrollados o tercer mundo. ¿Quiénes llamaron a la conferencia de Estocolmo? El mundo desarrollado, industrializado, el mundo comunista y el mundo capitalista europeo, ¿no es cierto? Porque ellos se dieron cuenta que ellos, con su forma de vida, con su estilo de vida, con esta creencia, ¿no es cierto?, de que la buena vida era el mundo desarrollado, acuérdate las tesis de economía de los años 50 y 60, la sociedad desarrollada era la sociedad del consumo, ¿no es cierto? Ellos mismos se dieron cuenta, Estados Unidos comenzó este debate inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de que ellos, con su estilo de vida, que les había llevado a ser el hegemón, el poder del mundo, el poder más desarrollado del planeta, que tenían el mejor estándar de vida jamás conseguido por pueblo alguno, ¿no es cierto?, como promedio, ellos con ese proceso habían generado la crisis ambiental. Y ellos eran menos de un tercio de la humanidad. Entonces, si toda la humanidad quería tener el estilo de vida y el gasto de energía que significaba la vida promedio de un país, de un ciudadano de un país capitalista altamente desarrollado, se necesitaban 6 planetas Tierra, solamente tienes uno. Entonces, ¿qué es lo que ellos dijeron? Y esto se empezó a discutir en los círculos de poder. Dijeron, ¿ya?, si nosotros, que somos menos de un tercio, con nuestro modelo de vida de desarrollo, y con nuestro ideal de desarrollo, generamos la crisis ambiental, si todo el planeta quiere, ¿no es cierto?, imitar nuestro estilo de vida, la crisis ambiental se va a transformar en el apocalipsis ecológico, ¿ya? Y en ese debate hemos estado hasta el día de hoy. Porque esto, ¿no es cierto?, es cierto, todos en cierta medida podemos ser responsables, pero piensa tú, ¿ya?, que el 90% de las gases de efecto invernadero se producen al norte del Ecuador, ¿ya? El 90% del planeta, de los 7.500 millones de habitantes, viven al norte del Ecuador. Toda América Latina apenas tiene, toda América del Sur tiene apenas el 8% de la población mundial, ¿ya? Y nuestras emisiones totales de toda América Latina, ¿ya?, alcanzan al 3,2% de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, cuando tú sitúas geográficamente quién está destruyendo el planeta, en primer lugar es el norte, ¿ya?, el que está destruyendo el planeta, ¿ya?, y son los ricos del mundo. Llámalos, y los que se están enriqueciendo, si tú quieres, ¿ya? Llámalo Estados Unidos, Canadá, llámalo Europa, llámalos ahora China, y después vienen los indios que también están creciendo, siguiendo con ese modelo de vida de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, ¿ya?, obviamente esto nos afecta a todos, pero no todos somos igualmente responsables, ¿ya? Porque, y ahí es donde entonces vienen los debates. ¿Existe un modelo? Yo creo que sí, ¿ya? No es que un modelo sea mejor que otro.
lo que tenemos históricamente es que el modelo que se hizo hegemónico y que se dijo, esta es la forma buena de vivir, entre comillas, porque estos somos los poderosos, nosotros inventamos este modelo y ahora todos ustedes lo tienen que imitar, ¿ya? El problema es que ese modelo, ¿no es cierto?, genera tal cantidad de externalidades que está destruyendo el ecosistema global, ¿ya? Y eso, reparar eso, no se repara con tecnología. Con tecnología lo puedes amortiguar, ¿ya? Porque es una cosa evidente, o sea, no hay suficientes recursos para que los 7.500 millones de habitantes tengan el gasto de energía que hoy día significa, o lo que hoy día gasta un ciudadano estadounidense promedio. No hay planeta para eso. Joana, es un problema cultural, ¿no es cierto? Uh-huh. Al final del día. O sea, cultural en el sentido, la cultura del norte, también a lo mejor la cultura nuestra, aunque emitamos poco, pero es un problema cultural al final del día. Sin duda. Porque cambiar la forma de vida es cambiar una cultura. ¿Es posible eso? ¿Se le puedes convencer a los chilenos, por ejemplo, consuman menos plástico, por favor? No compren tanto. Uno ve gente cargada de plástico en los bolsos. ¿Se puede o no? Yo creo que sí. ¿Y esto es con imposición o con convicción? Es con convicción, absolutamente. Yo creo que Chile y una población importante de Santiago lo sabe y lo anhela, porque yo siempre lo escucho cuando vengo a Santiago, que todos quieren salir de la ciudad e irse al campo. Y si hacemos un análisis de cuál es la industria que más genera gases de efecto invernadero, justamente el sistema agroindustrial de producción de alimentos. Y ese sistema de agroindustrial de producción de alimentos lo sostienen justamente las grandes ciudades. Y es muy prioritario cambiar ese modelo. ¿Y por qué hablo de este anhelo por convicción de cambiar la forma de vida? Porque mucha gente anhela justamente irse al campo, está aburrida de las ciudades, pero existen dificultades para poder irse al campo. Hay que tener un capital económico para poder irse al campo, porque actualmente Chile no ha consagrado el derecho a la tierra. Y yo creo que eso es súper importante en la nueva Constitución, que el Estado pueda garantizar que la gente pueda tener su derecho de irse al campo para empezar justamente a reorientar su estilo de vida, su cultura cotidiana, que deje de alimentar este sistema que es muy nocivo. E insisto, el sistema de agroindustrial de producción de alimentos, del cual Chile también sostiene a través de los grandes monocultivos de palto, de cítrico, genera es uno de los grandes, el que hace grandes aportaciones a la crisis ambiental y al calentamiento de la tierra. Entonces, si queremos modificarlo, tenemos que dar la viabilidad de las condiciones materiales para poder transformarlo. Y en ese sentido creo que es muy importante empezar a desconcentrar las ciudades, que se produzcan políticas de reforma agraria para que la gente pueda llegar al campo. Hay algo que me llama poderosamente la atención en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que no sugieren a los países reformas agrarias. Y justamente son las ciudades las que más aportan a la crisis ambiental que estamos viviendo. Así que cuando no recuerdo el nombre de la entrevistada que tuvieron la semana pasada, pero cuando ella dice que cada país tiene que adoptar sus formas para poder contrarrestar esta crisis ecológica y social, creo que Chile tiene una gran oportunidad de insertar la desconcentración de las ciudades, políticas de reforma agraria, y para que la gente vaya a producir sus alimentos y empiece a sostener formas de vida realmente sostenibles. A ver, pero cambio cultural. Pongo un ejemplo. Hay una empresa chilena que se llama LATAM. Ocurre que LATAM genera una 10ª parte de CO2 de lo que genera todo Chile. 10ª parte. Una empresa. Se llama LATAM. LATAM emite más que Uruguay, Paraguay o Costa Rica. Entonces habría que decirle a los chilenos, señores, por favor, señores, señoritas, no viajen más. No, limítense en viajar, o no, o estoy equivocado. Ese es el cambio cultural del que estoy preguntando, digamos. Sí, no solamente la TAM, 63 corporaciones. No, pero la TAM, sí, 10%, o sea, es una cosa... Es que no solamente eso, porque toda esta cuestión
Mira, la cantidad de datos que hay es enorme. 63 corporaciones multinacionales producen, ¿no es cierto?, el 80% de la contaminación. ¿Ya? La TAM, claro, tú tienes toda la razón, pero bueno, eso es por eso yo creo que... Estoy hablando de una empresa chilena. Claro, es una empresa que ni siquiera figura entre las 63. Pero, sin duda, bueno, tú tienes razón cuando dices un cambio cultural. Yo entiendo la cultura, ahora sí en un sentido amplio, un cambio cultural, pero también tiene mucho de político, porque los seres humanos discutimos la forma como queremos vivir, o qué es lo que entendemos por una buena vida, ¿no es cierto? Y los seres humanos no todos pensamos igual. Entonces, la pregunta es cómo tú consigues este cambio y cómo tú realizas los incentivos para que se produzca ese cambio, y ojalá que sea lo más consensuado posible, o sea, que sea pacífico, porque si no, el problema va a haber solución, solo que no va a ser pacífica ni consensuada. Va a ser a palos. Probablemente, porque la historia te demuestra que, o sea, frente a la supervivencia, ¿no es cierto? Cuando es tu supervivencia la que está amenazada, el ser humano históricamente ha respondido, ¿no es cierto?, de forma violenta, ¿no es cierto? Entonces, si ahora tú me dices que lo que está en juego es la vida, el planeta, etcétera, es la supervivencia, bueno, vivimos en un mundo asimétrico. Hay países muy poderosos y hay países que tienen muy poco poder y muy complejo. Entonces, obviamente se está tratando de que haya un consenso, que sea las Naciones Unidas, etcétera. Pero mira tú lo que ha costado ese consenso. ¿Por qué? Porque afecta intereses, ¿no es cierto? ¿Por qué Estados Unidos se retira primero el protocolo Kioto? ¿Ya? Y no le echen la culpa a los republicanos, por favor. ¿Ya? Para el tema cultural que tú me dices, el protocolo Kioto, el año 97, ¿no es cierto? El primero que lo echó abajo fue Bill Clinton, y eso que tenía a Al Gore, ¿no es cierto?, con su vicepresidente, y hacían todo el show de que eran ecologistas, ¿no es cierto? ¿Y por qué Clinton, cómo paró? ¿Ya? Nunca envió el protocolo de Kioto al Senado para que lo ratificara. Por lo tanto, fue una declaración retórica. ¿Y por qué no? Porque él decía que para China y para India no era obligatorio, porque era solamente obligatorio para los países ricos, y para los países subdesarrollados era voluntario. China ya estaba contaminando mucho, pero China al año 97 todavía estaba catalogado como país en vía de desarrollo. Por lo tanto, para ellos no era voluntario. Estados Unidos, Clinton no lo envía, ¿ya? Porque en el fondo, ¿no es cierto?, significaba tal cantidad de inversiones para que la industria estadounidense, que era una industria añeja, ¿no es cierto?, que está bastante deteriorada, cambiara todo ese proceso de contaminación, iban a perder competitividad, etcétera. No lo envía, ¿ya? Y le echa la culpa a los chinos. Y aquí todos diciendo, hoy los chinos malos. Después viene Bush hijo y dice, ¿saben qué va? Sacamos a Estados Unidos el protocolo Kioto porque yo no voy a... No es que no esté de acuerdo que hay que luchar contra el cambio climático, pero yo no voy a sacrificar el modo de vida de un estadounidense, ni un puesto, ni empleo estadounidense por aceptar el protocolo Kioto, ¿ya? Viene Obama, pasan los años, viene Obama, se pone de acuerdo con Jinping, ¿ya? El año 2014 y el año 2015 se hace el Acuerdo de París, que es mucho más débil que el protocolo de Kioto, mucho más light, ¿no es cierto? Es voluntario, ya no es obligatorio para los países, para ningún país. Viene después Donald Trump y saca nuevamente a Estados Unidos el protocolo del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque significa pérdidas para la industria estadounidense, pérdidas de empleo, pérdidas de ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. La principal potencia del mundo. Entonces, ¿es un tema cultural? Claro que es un tema cultural, pero también es un tema político y de intereses. Entonces, si a eso yo me refiero, ¿cómo lo vamos a cambiar si los que están dirigiendo el mundo, ¿no es cierto?, hacen una tremenda retórica de que hay que proteger el planeta, etcétera, y lo que hacen con su ejemplo es exactamente lo contrario? O sea, al decir todos somos culpables, es la mejor forma de socializar la culpa, pero no querer pagar los costos que significa reparar el problema, porque además está comprobado que el problema tiene solución, ¿ya? Pero lo que no hay es voluntad política para superarlo. Entonces, ¿es cultural? Sí, pero cultural sobre la base de que, claro, se ha implantado una forma de vida, ¿no es cierto?, en donde es más importante la acumulación de dinero que salvar la vida de los seres humanos. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a ir a las noticias, voy a dejar una pregunta planteada, porque el problema es global, pero la Constitución nos obliga a nosotros, nos obliga al mundo. ¿Qué debiera contemplar la Constitución? La Constitución actual contempla una norma, está, pero ¿qué debiera contemplar la nueva Constitución? El proyecto de Bachelet,
¿Les gusta, no les gusta? ¿Es insuficiente? Vamos a hacer un pequeño alto y dejo la pregunta planteada. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Que ayer Elena bajaron. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de los mujeres. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son. O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, venimos hacia auto también. Más 569 9200 7888. Buenas tardes, Nivaldo. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando las mañanas. Participe con mensajes de texto, audio y video al WhatsApp Bío Bío, más 569-9200-7888. Una constitución para Chile. Hoy estamos tratando el tema del medio ambiente y su protección a nivel constitucional. Nos acompaña Iván Olivares y Fernando Estensoro. Y quedó una pregunta pendiente antes de ir a las noticias, y es: ¿qué debiera establecer la Constitución en materia medioambiental? Yo quiero recordar que la actual Constitución asegura en el artículo 19, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y dice: es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Hay que recordar que esta Constitución fue una de las primeras que estableció este derecho, fue en este sentido bastante moderna, naturalmente que han pasado un montón de años. Pero ¿qué debiera decir, qué debiera establecer la Constitución, la nueva Constitución, Ivana? Yo creo que lo primero es declarar los derechos de la naturaleza. Creo que es súper importante en términos de discurso, porque los derechos humanos han sido claves en amplificar la conciencia sobre lo que es vivir dignamente. Cuando empezamos a hablar de los derechos de los niños, cuando empezamos a hablar de los derechos de las mujeres, cuando empezamos a hablar de los derechos de los campesinos, las campesinas, han sido fórmulas importantes para empezar a dignificar la existencia desde esa diversidad. Entonces, incorporar este elemento que es no humano, pero que también tiene un valor por sí mismo, va a ser trascendental para empezar a amplificar la conciencia sobre la necesaria cuidado del resguardo ecosistémico de la naturaleza y de todos los seres que coexisten en ella, sin la intervención de los seres humanos. Y además de declarar los derechos de la naturaleza en sí misma, también tienen que garantizarse acciones de tutela. Por ejemplo, los ambientalistas hemos hablado de que se podría crear la figura del defensor o la defensora de la naturaleza, para que pudiéramos iniciar acciones de resguardo en caso de que exista vulneración contra su sobrevivencia. En relación a los humanos y a la naturaleza, en esa relación intrínseca, la actual Constitución, como tú decías, declara el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Nosotros también hemos un poco ido amplificando la conciencia sobre lo que es vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y creemos que es un poco limitada.
creemos que tenemos que declarar que debemos vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Supera un poco más esa visión del libre de contaminación, aunque no puedo desconocer que declarar el libre de contaminación es normativo y nos permite situar estándares en relación a los niveles de contaminación, lo que no hace el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero bueno, va a ser una discusión que se dé a lo largo de la Convención Constituyente. Por otro lado, es muy importante el agua. Creo que el agua va a ser el debate fundamental en la Constitución. Hemos hablado de declarar el derecho humano al agua, pero también hemos hablado sobre declarar las prioridades de uso en torno al agua. Colombia lo hizo súper bien al declarar las prioridades de uso como el derecho humano y luego el sostenimiento de las cuencas. Yo creo que Chile tiene que ir un poquito más allá y en esas priorizaciones de uso declarar que primero el uso tiene que ser para las cuencas, porque con mucha dificultad vamos a lograr entregarle agua a las comunidades o al ser humano si es que el agua no está resguardada en las cuencas y en todos sus estados. También hablo del agua como entendiendo con los glaciares, que también va a ser un debate importante. Entonces, el agua para las cuencas, después el agua para la vida humana, ya sea para saneamiento, para la producción de alimentos, a escala humana, por supuesto. Creo que también relacionado con la vida, con la naturaleza, que la Constitución declare principios. Es elemental porque, y uno de ellos es la justicia socioambiental. La Constitución tiene que declarar que Chile, a base de esta economía extractivista, el saqueo de los territorios ha generado zonas y territorios en sacrificio, y eso tiene que declararlo y además tiene que repararlo. Una forma de repararlo es que en la Constitución se declare que debe existir un equilibrio entre las cargas y los beneficios de los territorios que se han sacrificado económicamente y que probablemente vayan a seguir sacrificándose en el corto y en el mediano plazo. Además tiene que declarar otro principio, que es la justicia restaurativa, para que esos territorios también comiencen a regenerarse de todos estos impactos sobredimensionados que han vivido históricamente, no solo vulnerados por el Estado de Chile, sino que también por una colonización europea. Creo que también va a ser importante la descentralización, que sean también las comunidades quienes decidan cuál es la forma de vida que quieren sostener en el largo plazo, acabar con este modelo económico que le impone a las comunidades la forma en que tienen que vivir. Yo vengo del territorio de la provincia del Choapa, que es zona de sacrificio y que desde las políticas centralizadas se nos ha impuesto vivir a través de la megaminería, y la megaminería en este momento sigue amplificando su zona de influencia, y las comunidades no podemos negarnos. Nuestra voz no existe para poder contrarrestar los efectos nocivos que tiene la megaminería en estos territorios, y necesito sacar el caso de Dominga. Qué pena lo que ha pasado, porque esta democracia tutelada, esta democracia que la gobierna es la plutocracia. Finalmente nos damos cuenta, porque la aprobación ambiental que hace el Consejo de Evaluación Ambiental en la región de Coquimbo responde justamente a los intereses de grandes grupos económicos que están gobernando Chile, y que ellos están usufructuando de la democracia para poder imponerse con estos proyectos extractivos. Eso y así tantas cosas que se relacionan con el medio ambiente, la plurinacionalidad, otorgarle poder a las comunidades indígenas, porque creo que las comunidades indígenas van a ser trascendentales en el resguardo de los territorios, y un poder soberano. Creemos que el nuevo Estado, la nueva república, tiene que diversificarse, incluyendo un nuevo poder, que es el poder de los indígenas, que defienda la libre determinación y que defienda también el control de los territorios, para que el Estado no invada en nombre del interés general de la nación los territorios para ir con sus industrias extractivas, y que favorecen también a las economías oligarcas. Fernando, ¿qué debiera contemplar la nueva Constitución? ¿Cómo debiera articular la protección del medio ambiente? Bueno, mira, yo creo que aquí Ana tiene mucho más autoridad que yo para poder decir, porque ella ha sido elegida para un cargo de representación popular. Yo soy un simple profesor y que me dedico
a mis estudios y desde ahí trato de aportar, ¿no es cierto? Así que yo no me siento muy capacitado, que es lo que tiene que hacer. Sí creo que desde mi labor, ya, uno finalmente, ¿qué es lo que hace un profesor, un académico? Uno trabaja con ideas, uno es un obrero de las ideas finalmente, ¿no? Y desde ahí uno trata de aportar al conjunto de la sociedad. Primero estudiar y tomar conocimiento. O sea, aquí no estamos, aquí llevamos 50 años de debate. América Latina, ¿ya? Me gustaría haber debatido con la señora que conversaron ustedes la semana pasada, la señora española, ¿ya? Qué bueno que finalmente los españoles hayan entendido, ¿ya? Porque nosotros, los latinoamericanos, les dijimos a ellos, ¿ya? Y donde Chile jugó un papel también no menor, el año 72, ¿no es cierto? Cuando ellos pusieron este tema, estaban con las tesis de los límites del crecimiento, del Club de Roma, que había que parar de crecer, que ellos decían, en el fondo, porque ¿cuál era el tema? Decían, si estos sudacas, ¿ya? Si estos pobretones del mundo, estos subdesarrollados, se desarrollan, nos van a destruir nuestro planeta, ¿no? O sea, quieren tener nuestra vida, ¿no es cierto? Quieren tener nuestra forma y estilo de vida, y resulta que no hay planeta suficiente para ellos. Entonces armaron todo este drama. Esto es muy importante que las generaciones jóvenes lo conozcan. Esa historia está escrita. Aquí hay que estudiar. No es solamente eslogan, ¿ya? Aquí hay que saber el aporte. América Latina se la jugó en los años 70 por la tesis del ecodesarrollo. Y la tesis del ecodesarrollo decía, ¿no es cierto?, que no hay una sola forma de desarrollo. No tenemos por qué imitar el modelo de desarrollo de los países capitalistas altamente desarrollados o de los países comunistas. ¿Por qué no buscamos modelos que recojan la sabiduría de los pueblos ancestrales? Eso se dijo en el año 73 y 74, ¿ya? América Latina creó el primer plan de desarrollo en Santa Marta, en Colombia. Las Naciones Unidas, cuando se hace la conferencia de Estocolmo, se crea el NUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y el NUMA, igual que creó instancias en África, en América Latina, etc. En Chile había dictadura militar, por lo tanto, se tenía que haber instalado donde estaba la CEPAL. Pero como había dictadura militar, se la llevaron los mexicanos, ¿ya? El presidente Echeverría la instaló, ¿ya? Hicieron seminario, se creó el NUMA, ¿ya? Y se creó la oficina del NUMA para América Latina, y desde ahí se desarrollaron proyectos de ecodesarrollo que recogía democracia popular. O sea, decían, hay distintos ecosistemas, hay distintos pisos ecológicos, por lo tanto, desde aquí, si se toman eso en consideración, si se toma ese conocimiento, si se aporta ese conocimiento a las comunidades, se pueden desarrollar incluso economías que sean productivas, que generen crecimiento, donde la gente pueda tener salud, educación, un modo de vida digno. No tenemos por qué tener un solo modelo de desarrollo. Entonces, que hoy día, 50 años después, ¿ya?, los españoles están diciendo eso, los felicito, ¿ya? Porque eso no lo decían en el año 72, ¿no es cierto? Entonces, quizás nosotros le podríamos también dar clases a ellos si estudiaran, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Ya? América Latina hizo un tremendo aporte, ¿ya? Finalmente, la tesis de América Latina que se la jugaron, y aquí quiero hacer un homenaje al embajador chileno que participó en eso, que fue Vicente Sánchez, ya fallecido lamentablemente, pero fue uno de los embajadores chilenos de Ginebra, ¿ya? Que partió en el año 72 con estos temas. A mí me tocó entrevistarlo cuando hice la historia de esto, ¿ya? Y él me dio muchas pistas. Bueno, finalmente, en la Comisión Brundtland, que se crea el año 1983 por las Naciones Unidas, después de que, cuando se hizo la gran conferencia de Estocolmo 72, uno de los acuerdos fue que cada 10 años el mundo se iba a dar una gran cita mundial para ver cómo iban los avances contra la lucha contra la crisis ambiental global. La segunda gran cumbre se tenía que hacer en Nairobi en el año 1982 y fracasó totalmente, ¿ya? Porque no se ponían de acuerdo, había grandes debates. Entonces, a raíz de eso, el año 83, Naciones Unidas creó la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, puso a la noruega Gro Harlem Brundtland a cargo de esa comisión, ya que fue una gran negociación política, duró 4 años, ¿ya?, entre los países ricos y los países pobres, que veían cómo entendemos la crisis ambiental, pues, quién la genera, quién la paga, estos grandes debates, que gran debate político. Bueno, ahí América Latina se la jugó por el concepto de desarrollo, y el concepto de desarrollo perdió, ya, si tú quieres. Perdió por razones muy específicas, ya. Y se aprobó más bien el concepto de desarrollo sostenible, que aquí se tradujo indistintamente como sostenible y sustentable. Entonces, ¿qué te quiero decir? América Latina, ¿no es cierto?, antes de todas estas modas
ecologistas que llegaron del primer mundo en los años 90, casi de forma imitativa, ¿no es cierto? No digo los movimientos socioambientalistas, porque América Latina lo que tiene son movimientos socioambientalistas, ¿ya? Que es distinto, ¿no es cierto?, a las transnacionales ecologistas, ¿no es cierto?, que son manejadas por el primer mundo de acuerdo a los intereses del primer mundo. Entonces, el tema es que América Latina se la jugó por eso. Entonces, yo creo que eso hay que recogerlo, hay que desarrollarlo, hay conocimiento sobre eso y hay que socializarlo, ¿ya? Esto es un tema que no se va... Nosotros tenemos que avanzar en este proceso, creo que tiene que ver con la forma como vivimos, ¿ya? Todos los seres humanos, la naturaleza es parte, nosotros somos parte, yo comparto eso, ¿ya? Pero indudablemente nosotros vivimos de la naturaleza, la que nos da nuestros recursos, pero la naturaleza tiene que... ¿Me entiendes? Es del conjunto, podemos vivir, ¿ya? Y tenemos que decidir los seres humanos políticamente cuál es la forma como queremos vivir, ¿ya? Y no las transnacionales, pues, ¿ya? Porque son ellas las que deciden cómo entender la naturaleza. Y como tú bien decías, la TAM, ¿ya? Contamina más que Uruguay. Bueno, 63 empresas del planeta contaminan gran parte, que son multinacionales, que tienen redes, ¿no es cierto?, por todas partes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un tipo que es multimillonario, ¿ya?, tiene que decidir sobre cómo... O sea, a mí, ¿quién me pregunta? Bueno, por eso yo creo que es tan importante lo que están haciendo la gente de la constituyente, ¿no es cierto? Porque en el fondo es, oye, si nosotros también existimos, ¿ya? Nosotros también tenemos derecho a decir, ¿ya? A lo mejor no tenemos la razón, no se trata de que yo imponga, ¿ya? Y el que no esté de acuerdo conmigo, así como los talibanes, los asesinos, no se trata de eso, ¿ya? Pero todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho, no todos vemos las cosas de la misma forma. Entonces, ¿por qué tenemos que regirnos por un modelo que yo no lo elegí? ¿Te das cuenta? Ivana, voy a leer una norma. La Constitución asegura el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. ¿Este articulado hace sentido? ¿No hace sentido? Es la norma correspondiente del proyecto constitucional del gobierno de Bachelet. A mí no mucho, la verdad, porque dice que el Estado es el que tutela la preservación de la naturaleza. La verdad es que no creo que el Estado pueda adosarse esa responsabilidad. No sé cuál es la perspectiva de Estado que estaba defendiendo la señora Bachelet en su momento, pero si seguimos bajo una lógica de un Estado altamente centralizado y con pocos elementos ecológicos, ambientales, con mucha dificultad, uno le puede adosar la confianza al Estado que él pueda tutelar. Al contrario, creo que quienes tutelamos la preservación de la naturaleza somos las comunidades que vivimos en los territorios y que sabemos muy bien cuál es el equilibrio ecosistémico del río y de todos los bienes, por ejemplo, que perviven en ellos. Hay una sabiduría importante en cada uno de los territorios que tiene que relevarse al momento de definir la forma en que queremos proyectar el desarrollo de cada uno de los territorios. Santiago, por ejemplo, ¿a quién se le pregunta? Bueno, Santiago también tiene sus comunidades cordilleranas y esas comunidades cordilleranas también tienen harto que decir, sobre todo, por ejemplo, lo que está pasando con los glaciares. Hay una preservación importante que hacer y las comunidades tenemos que levantarnos y seguir defendiendo la preservación. Estudios que indican que los glaciares inevitablemente van a desaparecer. Estudios científicos. Que es terrible porque son embalses naturales, ¿no es cierto? Y que van a desaparecer, que ya no hay nada que hacer. No, es terrible lo que pasó en mi territorio, en la provincia del Choapa. Minera Los Pelambres destruyó los glaciares de roca. Los glaciares de roca son los que alimentan los ríos contracíclicamente en tiempos de sequía y a largo plazo. Nosotros ya no tenemos sostenimiento ambiental a largo plazo porque nos destruyeron y fue el Estado mismo el que debiese tutelar la protección de la naturaleza, es el que entregó nuestros bienes. Pero con el cambio climático van a desaparecer. Los glaciares frente a Santiago claro, mira, están desapareciendo y les queda poco. Claro, yo creo que, bueno, yo no quiero entrar a juzgar
porque tu pregunta es muy política, o sea, tengo que juzgar o no juzgar la opinión con respecto al gobierno de Chile. Yo creo que aquí el problema... A ver, si no se trata de juzgar un gobierno, No. un proyecto constitucional que tenía que ser analizado por el Congreso, o sea... No, sin duda, pero yo creo que... Ahí yo, está, yo- yo creo que... No, sin duda que sí, pero yo creo que el tema es... más allá de si es el Estado o no el Estado, en el fondo es qué entendemos por el Estado, ¿ya? O sea, no es hacer teoría del Estado acá, pero la pregunta es, ¿quién maneja el Estado? ¿Un grupo de selectos, ¿verdad? ¿O el conjunto de la comunidad? En el fondo es eso, ¿ya? Yo creo que ese es el problema sobre lo cual se discute. ¿Quién decide? ¿Cuál es el problema de la democracia que estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Por qué el sistema político está en jaque? No solamente en Chile, en distintos lados, ¿no es cierto? Porque la democracia representativa parece que no está siendo tan representativa, ¿ya? ¿Qué es lo que se dice en general, ¿no es cierto? Que hoy día, de manera contemporánea, el poder económico capturó a la clase política, ¿ya? Entonces resulta, no solamente pasa en Chile, pasaría viene pasando allá en distintos lugares, ¿no es cierto?, en donde finalmente los representantes, al parecer, o algunos de ellos, muy significativos, no, pasan a representar intereses más bien corporativos o intereses económicos, grandes intereses económicos, y no los intereses de la comunidad que lo eligió. Entonces, ¿qué se está planteando? Se está planteando que la comunidad los pueda vetar, ¿no es cierto? Una de las grandes discusiones es que, porque ha ocurrido en los países nórdicos, que si pierde la confianza de la gente que lo eligió, ese representante, pero ¿de dónde viene eso? ¿Ya? De que esos representantes son capturados por grandes poderes económicos y que finalmente terminan traicionando la confianza que la ciudadanía depositó en ellos. Entonces, a eso es, a mi juicio, a lo que hay que avanzar. O sea, que entendemos cómo vivimos de una manera comunitaria en donde todos tengamos expresión, todas y todos, ¿no es cierto? Yo no creo que hayan sectores iluminados, ¿ah? Yo no creo que aquí hayan sectores que por X motivo son los que tienen la razón, son los que saben cómo funciona una cosa y no saben. No, yo creo que es el conjunto, ¿ya? Hay conocimiento sistemático sobre ese tipo de cosas. Los glaciares no solamente están desapareciendo, yo te puedo decir, por ejemplo, los estudios hoy día que se están haciendo es que la Antártica se puede derretir. Entonces, ¿cuáles son los planes que se están hoy día discutiendo? Por ejemplo, en el norte global, en Estados Unidos, es transformarla en lugar para hallar a los refugiados climáticos. ¿Me entiendes? O sea, ese es el estado de la discusión hoy día en los centros de poder, ¿ya? Y si nosotros no entendemos que esto es parte de una cosa sistémica, que es el conjunto, ¿no es cierto?, del ecosistema en el que está debatiendo esto, o sea, nosotros tenemos que desarrollar políticas de agua distintas. Si la sequía ya se instaló, ¿ya? Los glaciares, como tú dices, van a ya están desapareciendo. Entonces, el tema del agua es vital. O sea, el agua no puede ser un recurso económico. ¿Te das cuenta? Porque entonces está dirigido por la lógica económica y no por la lógica de la vida. Pero esto tiene... Mira, no hay mucha hipocresía dando vuelta. Ya hago esta pregunta, ¿por qué? Sí. Se habla de los países nórdicos, sin querer hablar mal de nadie, pero Noruega vive en buena parte del petróleo, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, a ver... No, pero en Chile está la llamada temporada de incendios que produce un encogimiento del corazón todos los veranos, ¿no? Pero resulta que después viene una segunda temporada de incendios, la temporada legal, esa que tiene decretos y timbres, que es el de los roces. Y aquí en Biobío hemos hablado años de este asunto de los roces y todos se hacen los sordos y no le importan. ¿Qué es eso? Efectivamente, se cortan árboles, pero yo también veo que a veces cuando hay protestas mapuches en el sur, mapuches cortan árboles para cortar camino. Cortar árboles, uno cuando dice, no hay que cortar árboles, ojalá. Entonces, al final, ¿no hay también un poco de hipocresía en todo esto? En que ahí está el monocultivo con pino y eucalipto, no hay agua bajo los pinos y eucalipto, yo no veo. Y las grandes empresas forestales dicen que hay cada vez más bosque nativo, dicen, pero ¿cómo cada vez más bosque nativo? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde están las máscaras acá? Hay muchas máscaras, ¿o no?
Ujú. Sí, igual no podemos La Constitución comparar, puede no podemos superar comparar las máscaras. No sé, pero no podemos comparar un árbol que corta una comunidad mapuche para cortar el camino contra lo que hacen ellos. No estoy Es comparando, la estoy diciendo que característica. cortar un árbol ya es malo. Ujú. Eso estoy diciendo. Claro. Y que si uno respeta eso, hay que respetarlo, siempre. Aquí y en todas partes, porque eso es lo que digo. Choca. O a veces ha habido tomas productivas y vamos metiéndole motosierra, ¿no? En el sur. Bueno, Y Bueno, es chocante. O sea, ¿qué quieres que te diga? No, si las comunidades allá donde yo también lo hacen, cuando cortan camino contra mineros pelambres por la polución, y lamentablemente hay que llevar árboles cortados y no cortados para poder cortar los caminos. O sea, es algo legítimo, es la defensa de la vida lo que está en juego, lo mismo que hacen las comunidades mapuches en el sur. No podemos comparar las dimensiones, creo yo. mira, Yo estoy diciendo que cortar árboles es malo, Sí. que cuando se han hecho tomas productivas, la toma productiva, a veces por comunidades mapuche, es a punta de motosierra. Y es chocante para los que miramos, ¿me entiendes o no? Sí, lo entiendo, O pero sea, muchas pueden veces estar para cuidar esos equivocados y territorios. los mapuches también se pueden equivocar. Pues sí, todo eso estoy diciendo. O sea que aquí hay de todo. A veces no estoy comparando porque son dimensiones muy distintas, yo creo obviamente. que el tema de la dimensión Pero- es lo más importante. Pero en dimensión menor también. Por supuesto que sí. O sea, si no. claro. voy a tomar tu planteamiento. ¿Hay hipocresía? Sí, Sí, no sé. hay hipocresía, ¿ya? Pero, ¿cuál es el punto? En mi opinión, ¿ya? Claro que hay hipocresía, porque aquí hay un discurso ambientalista y ecologista oficial, pues, que es el discurso del poder, ¿ya? El discurso que lamentablemente incluso ha penetrado en nuestros jóvenes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que en el fondo transmiten, ¿no es cierto?, un ecologismo del poder, ¿ya? Si el tema de la crisis ambiental... Perdón, ¿qué es el ecologismo del poder? Ya, por ejemplo, lo que estoy señalando, ya, el ecologismo del poder. ¿Por qué hay una crisis ambiental? La crisis ambiental es producto de un modelo de desarrollo determinado. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijeron, se dijo en el año 47, 48, en un debate en Estados Unidos, ¿no es cierto?, cuando se estaba debatiendo el problema de la Guerra Fría y cómo parar el comunismo, por ejemplo. Desde ahí, ¿no es cierto?, se plantea, y ahí se dice, señores, ¿ya? Ustedes quieren llevar el desarrollo, Agenda Kennedy, Agenda para el Progreso, quieren llevar el desarrollo al tercer mundo para que no caigan en manos del comunismo. ¿Qué significa llevar el desarrollo y la modernidad al tercer mundo? Porque, de acuerdo a las teorías del crecimiento económico, de Lewis, ¿no es cierto?, y otros teóricos, eran países atrasados, ¿no es cierto?, que no había un desarrollo suficiente de capitalismo, que eran relaciones feudales, que la tierra estaba en manos de oligarquías que no tenían una relación comercial, ¿ya? Entonces había que industrializar, había que llevar el desarrollo. Eso se planteó, ¿ya? Hubo planes dirigidos por Truman, por Eisenhower, ¿ya? Y después por Kennedy con la Alianza para el Progreso. Estos sectores dijeron, señores, ¿ya? Esto no puede ser, porque resulta que nosotros con nuestro modelo de vida, ¿no es cierto?, generamos la crisis ambiental. Y si ustedes quieren que todo el planeta aplique nuestro modelo, no hay planeta suficiente y la crisis ambiental se transforma en crisis ecológica. Eso se llama ecologismo del poder. Eso no lo dijeron los hippies, no lo dijeron porque ni siquiera existían. Esto se discutió en el año 47 y los años 50. ¿En dónde? En el Departamento de Estado, ¿no es cierto? Ahí partió, ¿ya? Y por supuesto, esas tesis perdieron en el poder porque se implementaron las tesis del desarrollo y del crecimiento económico, ¿ya? Entonces vino todo un proceso de educación, ¿no es cierto?, de las élites de Estados Unidos por parte de estos grupos que eran neomalthusianos, eran teóricos malthusianos, ¿ya?, ecologistas neomalthusianos, del poder, ¿no es cierto?, que empezaron a educar a sus élites, ¿ya? Esta discusión se dio entre el año 47 y 48, 20 años después, ¿no es cierto?, ¿ya?, se implementa y se hace la conferencia del año Estocolmo 72. O sea, si ellos se dieron cuenta que con su modo de vida generaron la crisis ambiental, entonces, ¿cuál fue la discusión que hizo? Oye, ¿queremos que todos tengan este modo de vida? O sea, ¿queremos que todos los pobres, que todo el resto de la humanidad? No hay planeta para eso. Así partió este tema. Obviamente, lo estamos analizando desde el punto de vista del poder. También tiene en los años 60 hasta los movimientos sociales, etcétera, porque también hay movimientos críticos, sin duda, ¿ya? Pero lo que te quiero decir, eso ya no fueron los movimientos sociales los que instalaron Estocolmo 72, fueron los gobiernos de Europa y de Estados Unidos, fue la Fundación Rockefeller, ¿ya? El Club de Roma, ¿no es cierto?, es una asociación de industriales y de empresas europeas, ¿no es cierto? ¿Qué hace América Latina? Vuelvo, cuando a nosotros nos notifican en el año 72, señores, pobres del mundo, ahora hay una crisis ambiental, así que vamos cambiando los modelos de desarrollo, vamos analizando esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se empiezan a liar. América Latina, África, la India protestaron
y empieza a desarrollarse todo un proceso que va a ser ya socioambiental, que va a decir, momentito, si nosotros... Está bien, pero no me venga a decir ahora que nosotros no tenemos derecho a un cambio, a relaciones económicas distintas, no tenemos derecho a que nos paguen a terminar con estas relaciones asimétricas de poder. Nosotros también queremos vivir y tener una calidad de vida buena. No se trata de que la imitemos. Entonces aquí en América Latina empezó a desarrollarse un socioambientalismo, ¿ya? Cuando se habla de Chico Buarque, de las luchas de las comunidades, eso es socioambientalismo, son luchas sociales ambientales, ¿ya? Muy distinto, ¿ya? a cuando vienen y me plantean, miren, ¿sabe qué? Lo mejor para no intervenir en la naturaleza es que se mueran todos, ¿ya? O sea, obvio, si no se trata de eso, ¿ya? O sea, se trata de que nos salvemos todos tenemos derecho a una vida mejor y a tener generaciones futuras. Para terminar la idea, porque tú me hiciste la pregunta de la ecología del poder. Mientras hemos estado hablando, ¿cuánta gente ha muerto de hambre en el planeta? ¿Ah? ¿Cuántos niños han muerto porque no tienen calorías suficientes para comer? ¿Ya? Durante cuando ha durado este programa. ¿Y qué pasó con eso? ¿Te das cuenta? ¿Soporta la Tierra la cantidad de personas que viven en la Tierra? Depende. Si aspiramos al modelo económico de los países desarrollados, como ahí cuenta el profesor, por supuesto que no lo soporta. Y yo creo que es importante empezar a descolonizar las narrativas sobre el ecologismo, el ambientalismo, porque estamos un poco, generalmente nos situamos desde la visión eurocéntrica y empezar a teorizar académicamente sobre los movimientos y las luchas socioambientales. Y yo quiero enfatizar que los máximos pioneros del ambientalismo y del cuidado de la tierra son los pueblos originarios, no es la academia, no es el eurocentrismo, son los pueblos originarios quienes saben cuáles son las claves para poder vivir en este mundo que se cae a pedazos, pero que podemos transformar si empezamos a tomar decisiones éticas de consumo, empezar a ser consciente de que cada cosa que yo consumo, que compro, es parte de un proceso productivo a nivel global y que está en esta doble dimensión de lo local y lo global. Soy consciente yo que cuando hablo, por ejemplo, no sé, de estas sopas Maruchan que la gente compra, que esto se hizo en Asia, trabajaron pequeños niños para hacer el envase de la sopa, después esta sopa la transportaron por buques que consumió mucho y que aportó mucho dióxido de carbono a la atmósfera para llegar a América Latina, para que después se transportara a los supermercados, los supermercados en esta misma lógica tienen que tener las vitrinas para poder mantener estos alimentos. Seguimos aportando con dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, cuando la gente comienza a ser consciente de que hay una decisión ética que tomar frente al consumo, yo creo que va a ser la forma en que vamos a empezar a cambiar esta cuestión. Y cuando empecemos a entender que hay todo un modelo nefasto de la muerte en relación a lo que consumimos, vamos a empezar a mirar otras alternativas. ¿Y cuáles son esas otras alternativas? Yo creo que es súper importante lo que dije al empezar mis reflexiones. Necesitamos reformas agrarias, necesitamos desconcentrar las ciudades para dejar de seguir alimentando este sistema nefasto. Necesitamos vincularnos con nuestras raíces ancestrales, con nuestras raíces tanto indígenas como del campesino, que saben sostenerse en la vida, que saben sostenerse en la tierra, que pueden producir sus alimentos. Estamos también hablando de liberarnos de la esclavitud del consumismo capitalista. Estamos hablando de visibilizar otras formas, de emanciparnos de este sistema que nos está obligando a consumir y del cual no nos queremos dar cuenta de que seguimos alimentando día a día con estas decisiones poco éticas de consumo. Es indispensable que esto lo hagamos y creo que la Constitución, con las escuelas, que pueda la educación tomar un rol fundamental de educar a los niños y decirles, aprende a hacer tu huerta, aprende, por ejemplo... Mira, hay muchas personas que están escribiendo en torno a lo que tú dices y cuestionan básicamente porque dicen que de alguna forma hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar, hay que generar, digamos, mayores niveles para que sus hijos, entonces no están para nada de acuerdo. Entonces preguntan, en la convención, ¿qué gradualidad va a tener, por ejemplo, tu discurso al momento de la construcción del texto? Porque dicen, está bien, todos queremos ecología y todo, pero tenemos que levantarnos en la mañana, trabajar, y en el campo, veíamos recién en la pantalla mensajes como, por ejemplo, la electricidad rural,
es muy mala en distintas condiciones a vivir en la ciudad. Entonces, ¿qué incentivos pueden haber reales del Estado para devolver al campo? Porque no quieren vivir, como tú dices, de la huerta o comer su propio tomate. Sí, son opciones de vida, economías locales, economías complementarias, elevar los sistemas productivos, las memorias productivas antiguas, y es absolutamente viable a través de lo que yo declaro, porque es lo justo también. Y yo le pregunto a la gente que está escribiendo ahí, claro, queremos... tenemos la ambición de una forma de vida que un poco se parece a lo que hacen los países del norte. Pero ¿qué pasa en esta idealización de tu vida cuando no te llegue a caer agua por la llave? Va a ser tan importante esa expectativa de vida donde quieres estudiar, donde querés ganar dinero, donde querés tener 2 autos, donde querés tener una casa grande, donde querés viajar no sé, a México, a Estados Unidos. Eso no vale nada cuando no te llega agua a través de la llave, cuando no tienes agua para bañarte. Y esa es la gran crisis que se viene al futuro, lo dijo Tomás Moschetti. El desierto está avanzando, la frontera del desierto ya se eliminó. Yo vivo en la región de Coquimbo. La región de Coquimbo era la primera línea al avance de la desertificación. En el país ya no somos la primera línea, Otra cosa porque que ponen estamos de en una ejemplo, crisis súper grande. Ivana, otra cosa que ponen de ejemplo usted como convencional, la isla de Pascua. Dicen, la isla de Pascua es el mejor ejemplo, que no cuidaron, que no hubo, y que definiría la realidad hoy día de la isla. De hecho, escribía una persona de Rapa Nui, dice, nosotros fuimos el mejor ejemplo de lo que pasó en Isla de Pascua. Son el mejor ejemplo de lo que pasó, de lo que no hay que hacer, pero también el ejemplo de lo que aprendimos. Y cuando nos equivocamos, aprendemos profundamente. Y ya Isla de Pascua, me imagino que ya está empezando a tener sistemas de producción de alimentos sustentables, que puedan dejar que la tierra descanse en este ciclo de la producción de la tierra ancestral. Entonces, aprendamos de lo malo, tenemos una oportunidad y pareciera ser que eso queremos aprender nosotros en Chile y en el mundo. Cuando entremos en la crisis, ahí vamos a decir, chuta, parece que no era tan importante tener 2 autos, era más importante que me saliera agua por la llave. Estamos terminando. ¿Una pregunta para terminar? Rapidito. Sí. Yo lo que te quiero decir es que yo creo que sí, Fernando, no es necesario eliminar a nadie en este mundo, cabemos todos, ¿ya? Pero la pregunta es cómo distribuimos mejor. Pero ¿hasta cuánto alcanza? La población sigue aumentando. Ya, no, yo me está pensado para el año, está pensado que se va a estabilizar el crecimiento demográfico más o menos entre el 2050 y 2060, ¿ya? Y después empezaría a descender. Todas las tesis de la explosión demográfica, entre comillas, son las tesis que yo insisto, malthusianas, que son el ecologismo del poder, ¿ya? Insisto en eso, ¿ya? Y mi llamado es a conocer nuestra historia en ese sentido. ¿Te das cuenta? Yo creo que no es necesario, o sea, el planeta, hay suficientes recursos para todos si los distribuimos, pero si tú organizas la producción en base al modelo, ¿no es cierto?, del enriquecimiento, ¿ya? Claro, no hay planeta que resista. Ivana. Sí, también leí por ahí unos datos que decían que la cantidad de población actual, si dividimos las tierras cultivables del mundo con la cantidad de población actual que hay, alcanza por lo menos 1 hectárea por persona. Y si seguimos en esta lógica de descarbonizar la economía, si queremos incorporar energías renovables y empezar a liberarnos de este sistema capitalista donde nos hace esclavos de todo, de consumir agua, de consumir electricidad, si podemos, tenemos la expectativa de liberarnos con eso, ya hay tierra cultivable que alcanza para todas las personas en el mundo. Para terminar, una sola pregunta y ojalá la respuesta cortita. ¿Qué harían con la minería en Chile? Actualmente la minería es importante desacelerarla. Digo porque se habla de extractivismo, ¿no? Por eso digo. Sí, hay que desacelerar la producción actual minera. Primero porque cuando se consagren las prioridades de uso en la nueva constitución, probablemente la distribución de las aguas actualmente no va a alcanzar para estas grandes mineras. O sea, Codelco también habría que... Hay que desacelerar y además
si es y además, y yo creo que es lo más importante, desacelerar, nacionalizar y darle valor agregado a la producción. Ya paremos de ser colonias del capitalismo global donde estamos entregando lisa y llanamente nuestros recursos sin incorporar un poquito de valor agregado para poder vender un poquito más. Y no hablo de estos grandes mercados, también potenciar el mercado dentro de América Latina, que eso también reduce harto la huella de carbono en relación al transporte de los minerales en el mundo. Fernando, ¿la minería? Mira, yo creo que vamos a seguir por mucho tiempo dependiendo de nuestros recursos naturales, ¿ya? Yo creo que aquí la clave, porque por alguna parte hay que partir, ¿no es cierto?, es la soberanía de los recursos naturales. Eso es determinante, ¿ya? ¿Qué se hace con ese dinero que viene de la explotación de los recursos naturales? En un proceso de transición para avanzar y llegar finalmente a una economía del conocimiento, una economía que no sea tan deteriorada el medio ambiente, todo lo que quieras, ¿no es cierto? Hacerlo de la noche a la mañana, yo creo que no es la discusión. La discusión es la soberanía, o sea, ¿qué se hace con los recursos? ¿De quién son los recursos de este país? ¿Ya? Para avanzar en un proceso de 5, 10, 15 años hacia otro modelo, ¿no es cierto?, que implique una protección mucho mayor del medio ambiente, porque si hay algo que deteriora el medio ambiente es la minería y el extractivismo. Lo que pasa es que si tú la cortas de la noche a la mañana, bueno, ¿qué comen los niños? ¿Me entiendes? Ese es el problema. O sea, cómo llegar a la sociedad que queremos, ese es el proceso y ahí está la importancia de la política. Entonces, para mí, hoy día, el eje de la discusión, ¿ya?, es la soberanía sobre esos recursos. El agua, la minería, etcétera. ¿Qué se hace con eso? Estamos terminando. Sí, agradecer. Son decenas y decenas de mensajes de auditores que dan su postura. Saludos a Isla de Pascua, donde son varios auditores de Isla de Pascua que nos están escuchando a través de www.biobiochile.cl. Un saludo para ellos que estaban compartiendo de lo que ha sido su historia. Agradecemos a Iván Olivares, a Fernando Estensoro habernos acompañado en este tema que es posiblemente uno de los más importantes en la nueva Constitución, el medio ambiente en Chile. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una Constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.